venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiable en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. A continuación sigue la cena del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría y es mucha felicidad el darle gracias a Dios en este día tan hermoso. Mis hermanos, llegamos a un punto muy importante como lo es la cena del Señor. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo quiere que le recordemos siempre en cada culto de oración, porque esto es muy importante, mis hermanos. Dice Mateo 26, dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Mis hermanos, yo me imagino en ese momento cuando los discípulos están ahí con nuestro Señor Jesucristo y dice y hace esto nuestro Señor Jesucristo y dicen, esto es mi cuerpo. Pues debemos de recordar que unos momentos después nuestro Señor Jesucristo iba a cumplir ese hermoso plan de salvación para todos nosotros. Y bajo este gran sacrificio en donde Él ofrece su cuerpo para el perdón de nuestros pecados, ya todos sabemos que si somos persistentes, algún día vamos a estar en el cielo con Él y con nuestro Dios Todopoderoso. Así que con esto en mente, vamos a celebrar este momento tan importante para la humanidad, en donde recordamos que nuestro Señor Jesucristo se ofrece en sacrificio ese cuerpo, sin pecado y sin mancha, y del cual nosotros no merecíamos. Pero por la gracia de Dios se nos es perdonado nuestros pecados, siempre y cuando le obedezcamos en su santo evangelio. Así que con esto en mente vamos a tomar el pan y vamos a hacer una oración. Oremos. Dios Todopoderoso, una vez más, un grupo de tus hijos aquí presentes, te damos muchísimas gracias por todas las bendiciones. Pero especialmente, Señor, te damos gracias por tener ese gran privilegio de estar aquí celebrando esta Santa Cena que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo, en el cual quiere que le recordemos. Bendice este pan, Señor, que representa el cuerpo que fue dado en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tener este gran privilegio en Cristo Jesús. Siempre lo agradecemos. Amén. Bueno, y continuando con nuestra lectura, dice Mateo 26, versículo 27, dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
Y después dice en el 29, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. ¡Wow! Impresionante, mis hermanos. Nos está diciendo el Señor Jesucristo que este vino representa la sangre que fue dada en ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y que todos sabemos que Él se fue para el cielo. Y dice que si nosotros somos persistentes y cuando estemos en el cielo, vamos a volver a beber este jugo de la vid allá, felices, contentos en eterna felicidad. Con esto en mente, mis hermanos, vamos a tomar este jugo de la vid recordando este momento sublime. Oremos. Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, pero especialmente por este gran privilegio ahora de tomar este jugo de la vid que representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio para salvación de nosotros. Te lo agradecemos muchísimo una vez más en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, celebrada una vez más la cena del Señor, entonces procedemos, como lo están bien. No, creo que vamos por unos signos. Ok, perfecto. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, Dios bendiga. Continuamos con porque grande es Jehová. Sí, cantemos todos con alegría. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová, nuestro Dios. Otra vez. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, haya las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestra
nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma la infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. Qué alegría estar con ustedes aquí. En este momento me encuentro aquí en un hotel, estamos de paseo y mire, con esta tecnología, qué maravilla que podemos estar juntos a pesar de las distancias, como que las distancias ya no existen. Y como decía un comentarista, hoy desde Illinois, mañana desde cualquier lugar del mundo, decía él. Entonces hoy desde aquí estamos transmitiendo. Un saludo para todos los hermanos que están en tantas partes, ¿no? En Bogotá, en Palmira, me imagino que muchas otras partes que ni sabemos. Me gustaría que de pronto en el chat pusiéramos dónde está cada uno para saber quién está escuchando esto y en qué sitio. Pero hermano, esta mañana el mensaje que vamos a aprender y vamos a leer de la palabra se encuentra en el Evangelio de Lucas y está en el capítulo 10. El capítulo 10 de Lucas tiene muchas cosas interesantes y bonitas. Allí comienza, como vamos a leer, con la misión de los 70, o sea que después de que él había enviado a los 12 apóstoles a anunciar que el Evangelio, que el reino de Dios se acercaba y arrepentirse. Después alimentó a 5,000, hizo unos milagros y les anunció que iba a morir, que iba a ser entregado. Y en medio de todo esto, después él envía a los 70. Entonces estamos viendo unos grupos aquí que se están describiendo. Son los grupos, hay un grupo que son personas que están siguiendo a Jesucristo. Y vamos a ver que esos mismos grupos los encontramos inclusive el día de hoy, ¿no? Pero un grupo de ellos eran unos seguidores de él. Estos ya eran escogidos porque acuérdense que él tenía muchas personas que lo seguían, multitudes, pero habían 12 que eran muy cercanos. De esos 12 habían 3 que eran más cercanos o 2 podría ser. Pero y después de eso, ahorita él envía unos 70, o sea que son otros más. Entonces vamos a empezar aquí en Lucas capítulo 10, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, estaban preparando el camino. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces aquí, obviamente, como decíamos, ha enviado él personas de dos en dos. Él tenía planeado ir a estos sitios y mire lo que les dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Corderos en medio de lobos. Yo me imagino que el hermano Jaime, que acaba de llegar de Colombia, de estar allá en esa misión de San Rafael tan bonita, con el hermano John allá, que él de pronto experimentó eso, ¿no? Una persona sola trabajando allí, con hermanitos ayudándole, pero también en medio de una situación complicada, ¿cierto? Dice después: no llevéis bolsa ni alforja, en el versículo 4, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Yo por lo menos esta experiencia de una persona que llegó a predicarnos el Evangelio, la tenemos de varios hermanos, ¿no? Cuando nosotros todavía no habíamos obedecido el Evangelio, vino allá a nuestra casa el hermano Bob y nos predicó, y nosotros lo recibimos con agrado, y como dice aquí, la paz, dice, sea esta casa, y la paz definitivamente llegó a nuestro hogar por medio de nuestro Señor Jesús, y puede pasar con todos nosotros. Igual nosotros somos esas personas que podemos ir a la casa de alguien y llevarles esa paz, ¿no? También vino el hermano Javier, pobrecito, el hermanito le tocó muy duro con nosotros, con la terquedad de mi padre, pero bueno, él con su persistencia, que es uno de sus dones, pues logró llegarnos. Y le damos gracias al Señor por enviar a esas personas. Pues esas personas somos nosotros también, ¿no? Con otras personas, como decía el hermano en la oración. Después dice aquí en el versículo 7, y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos en que haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces ya aquí somos introducidos, o se nos presenta aquí otro grupo de personas, que son personas que escuchan el mensaje, pero que igual no se arrepienten, que no creen en el mensaje y que no se arrepienten. Entonces, estas personas pueden ser personas que están en pecado, o como vamos a ver más adelante, pueden ser personas que se sientan que no están en pecado, pero que igual no aceptan el mensaje del reino de Dios, no aceptan a Jesucristo. Entonces están todos en el mismo problema, porque digamos que no reciben la bendición, ¿cierto? Y ellos le anunciaban a estos que el evangelio se había acercado, y les da una advertencia muy, muy, muy fuerte. Y él dice que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Desde luego, porque el que tenían ahora era Jesucristo mismo. Entonces, qué cosa tan increíble, hermanos. Nosotros a veces no tomamos un poco a la ligera, ¿no? El tema de que Jesucristo ya vino, ¿no?
O sea, ya las pruebas son demasiado, demasiado claras y fehacientes que Dios envió a su Hijo, que murió en la cruz por nosotros. Ya negar eso es un pecado muy, muy grande. Es lo que la Biblia habla, dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, entonces tengamos eso claro. Entonces en el versículo 13 dice, ay de ti Corazín, dice Jesús, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. O sea, increíble, ¿no? En medio de ellos tenían ellos a Jesucristo, tenían la salvación y sencillamente la estaban ignorando, hermanos. Completamente les parecía, la ignoraban. No nos debemos extrañar de que el mundo es así igual, ¿no? El Evangelio está allí, Jesús está allí. Ellos siguen como Juan por su casa, como que nada hubiera pasado, no les afecta en nada en sus vidas, sino que ellos continúan como si nada hubiera pasado. Versículo 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, de nuevo, vemos claramente cómo él les dice que ellos son como sus embajadores y que son embajadores que es como que Jesús mismo les estuviera hablando. Eso es una cosa maravillosa que también nosotros a veces no tomamos un poco a la ligera, y es ese papel que es que nosotros somos Cristo para las personas que están alrededor de nosotros. Y por eso es tan importante que nuestro ejemplo y nuestra obra, cuidarla mucho, ¿no? Porque la gente pareciera que no están mirando, pero ellos sí están mirando muy claro. Y esa es nuestra, puede ser hasta nuestra mayor predicación, nuestro ejemplo de vida. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis porque los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí hay unas cosas maravillosas que no nos vamos a entrar mucho en profundidad, pero por ejemplo él dice algo así, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso es una frase impactante que de pronto habla de cuando Satanás fue echado del cielo, ¿no? Pero entonces igual ellos tenían poder, potestad. En este caso él les dice que sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y ellos tenían bastante poder. Nosotros también igual, hermanos. Otra cosa que a veces también se nos olvida es el poder que nosotros tenemos. En nuestro caso por medio de la oración, ¿no? Y bueno, ellos también. Pero pues nosotros, como hijos de Dios, Dios nos escucha nuestras oraciones. Ahora, a veces la respuesta es no, y la razón es porque Dios tiene más sabiduría que nosotros, y Él no nos va a dar algo que nos va a afectar, o Él tiene algo mejor, ¿cierto? Pero no quiere decir de que no nos escuche. Como hijos nosotros, Dios nos escucha en todas nuestras oraciones, todo, hermanos. Yo no sé si a ustedes les ha pensado que por ahí se antojan de algo y ven por ahí un helado o algo y dicen, uy, qué rico ese helado, qué cosa tan sabrosa ese heladito, qué bueno. Cuando menos se da cuenta, el Señor le nos da el heladito.
El Señor se preocupa de las cosas más mínimas, más ínfimas. Entonces Él nos lo puede dar, nos lo da todo, ¿no? Si se lo pedimos con fe. Entonces Él les decía, pero que eso no fuera lo más importante para ellos, ¿cierto? El hecho de que tuvieran el poder que Él les había dado, sino que se regocijaran más que todo era en que sus nombres estaban escritos en los cielos, es decir, que ellos pues habían recibido al Señor Jesucristo como se debe y que pues que iban para el cielo, ¿no? Qué belleza. Igual aplica a nosotros, hermanos. Versículo 21, miren qué lindo dice Jesús. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces aquí vemos otra vez lo que hablamos de los grupos, ¿no? De los grupos de las personas. Miren aquí unos grupos. Hay un grupo que es de los sabios y entendidos. Sabios y entendidos. Para estos sabios y entendidos está escondido el reino de Dios. Wow, eso para mí es increíble. Pero lo veo palpablemente. Ahorita mismo hay tanta sabiduría en el mundo, tanto conocimiento, tanta ciencia, tanto descubrimiento, al punto que casi yo me siento como que tengo que volver a la universidad como para no ser tan ignorante, digamos así, porque ya yo veo que leo cosas y no las entiendo, ¿no? Ya mi conocimiento no me ayuda en esos aspectos y veo que está avanzando tanto las cosas de la ciencia, pero siempre vuelven al cuento de la evolución, el cuento bueno, de que ellos todo lo han hecho ellos, ¿cierto? No le dan ningún tipo de gloria a Dios, ni aceptan que es la creación de Dios. Y saben mucho. Acuerden ustedes también, por ejemplo, en Egipto y otras culturas, llegaron a unos conocimientos grandísimos. O si no, miren ahí las pirámides o miren, por ejemplo, a Perú, vayan y vean esos castillos que hacían piedras, esas cosas, unas tecnologías que se han perdido y que eran maravillosas. Inclusive cuando Moisés le hizo todos los milagros, las señales al faraón, esa gente, esos magos que él tenía, también lo pudieron replicar. O sea, también eso se ha perdido. O sea, yo no veo por ahí nadie haciendo palos, convirtiendo palos en serpientes. Pero ellos lo lograron hacer. Ellos tenían todo ese conocimiento. Así que el conocimiento, hermanos, es muy impresionante. Pero realmente el único conocimiento que vale es el conocimiento de Jesucristo y de Dios. Como lo dice aquí, Él se lo revela a quien el Hijo quiera que se lo revele. Hermanitos, qué cosa tan maravillosa que el Señor nos haya escogido a nosotros para revelarnos a su Hijo y que le podamos conocer mejor cada día y caminar de su mano. Eso es una bendición muy grande, hermanos. Versículo 23 dice, volviéndose a los discípulos, dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. A ver, hagamos cuenta de eso. Todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? A pesar de que ellos tuvieron
idea de que iba a venir algo así como se llegó. Ellos no lo vieron en persona. Isaías, mejor dicho, todos los que usted se imagina, David, Moisés, tantos, ¿cierto? Ellos no lo vieron así como nosotros lo vemos tan palpable. A nosotros sí nos está tocando ver el reino de Dios, ver a Dios actuar en este mundo. A veces podemos desesperarnos, como hemos hablado en otras oportunidades, y pensar de que Dios no actúa. Cuando si nos pasa eso, pidámosle rápido a Dios de que nos revele cómo Él está actuando en el mundo para que tengamos la perspectiva de Él y nos demos cuenta que realmente su plan se está desarrollando perfectamente como Él lo tenía planeado. A Dios no le llegó el coronavirus y dijo, uy, coronavirus, esa sí no me la sabía. Ahí sí que me quedé sorprendido que es que el coronavirus apareció. Él ya sabía eso. Todo eso lo sabía Él. Bueno, entonces vamos a continuar, hermanos, ahora con una parte bien bonita, y es una parábola que él le enseñó a un intérprete de la ley, ¿cierto? Un fariseo posiblemente. Y este pedazo sí que está interesante porque, si se dan cuenta ustedes, contrasta con esta parte de que las palabras, estas cosas son escondidas a los sabios y los entendidos. Yo creo que este intérprete de la ley corresponde a ese grupo. Si ven ustedes que ellas eran personas muy sabias en la palabra, y lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. O sea, él no le preguntó esto para realmente él saber sobre la salvación o sobre quién era él, Jesucristo. Él lo que le estaba era tratando como de hacerlo caer y probarle. Sin embargo, Jesús en su bondad le enseña unas cosas increíbles y que le podían ayudar a él si él las hizo. No sabemos si las hizo o no, porque el hombre sabía bastante. Pero, por ejemplo, dice así, maestro, le dice el intérprete, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Maravillosa pregunta, ¿cierto, hermanos? Y ahí vemos lo interesante que es la diferencia entre las palabras y la intención del corazón, ¿no? Porque es una persona que está hablando de la vida eterna, ¿cierto? Está hablando de heredar la vida eterna, que es algo maravilloso, sabiendo de que eso existe, porque me imagino que en su tiempo el 95% de las personas ni sabían que la vida eterna existía ni que se podía heredar. Él sí, ¿cierto? Pero le estaba diciendo esto para probarle. Ahora él le dijo, mire cómo le responde Jesús, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es increíble. Increíble la respuesta de este intérprete de la ley. ¿Por qué? Porque él le respondió, él le mostró lo amplio de su conocimiento. Él se fue al fondo del meollo de cómo servir a Dios. Él lo sabía. Sabía que había que amar, que eso, o sea, él está diciendo lo más importante. Está diciendo que había que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿cierto? Y no solo eso, sino que le sumó y a tu prójimo como a ti mismo. Estas escrituras son dos escrituras separadas que están en dos sitios diferentes. La primera está en Deuteronomio 6:5 y la segunda está en Levíticos 19:18. O sea, él ya había estudiado la palabra lo suficiente como para haberla depurado y encontrado esas dos gemas, esos dos pilares en la Torá, ¿cierto? En la palabra. Y
Y entonces Jesús le respondió, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Ahora, nosotros diremos no nos damos cuenta, pero Jesús también le estaba respondiendo usando la Torá. Eso que él dijo está en Levíticos 18:5. O sea que era como un ajedrez. Ustedes saben cuando uno juega ajedrez con alguien bien bravo. Por ejemplo, cuando yo me siento con Jaimito ahí al frente, la sombra negra. Yo lo que yo trato es de no equivocarme, porque si yo trato de atacarlo, ya me morí. Antes de pensarlo, ya ahí comienzo a cometer errores. Entonces, esta es una cosa que se nos escapa la profundidad de la conversación, pero ellos estaban hablando, él le respondió también de ahí mismo de la palabra, ¿cierto? Que la palabra dice esto, que si hace esto vivirá, y que si no hace eso vivirá. Entonces él sintió como que él le había respondido bien con la palabra a la Torá, ¿cierto? Y entonces mire lo que él hace en el versículo 29. El fariseo, ¿cierto? Le dice, queriendo justificarse a sí mismo. Le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, de nuevo, miremos eso de justificarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que para él era más importante lo que estaban pensando los otros de él en ese momento que lo que le había respondido Jesucristo. O sea, él estaba más preocupado de agradar al hombre que de agradar a Dios. Entonces, otra vez vemos otro problema que tenía este paciente en su corazón, ¿cierto? Entonces, él queriendo justificarse, o sea, para que, como ya lo habían corchado porque le habían respondido el bien, ¿cierto? Jesús le respondió de la palabra exactamente de forma que él no podía refutar. O sea, él le puso la piedrita y Jesús no cayó. Le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Le respondió. Pero Jesús todavía quería ayudarle, siempre buscando el beneficio de este hombre. Vamos a ver qué pasa. Dice, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? También, de nuevo, una pregunta maravillosa, porque la palabra dice, ¿quién es mi prójimo? Y en el contexto de la Torá, está hablando de las personas, de los hermanos, ¿cierto? O sea, está hablando de israelitas, porque en ese momento en el contexto también habla de israelitas. Entonces, para él, de pronto la respuesta era esa, ¿no? Y ya le esperaba que Jesús le respondiera exactamente eso, ¿cierto? Pero Jesús le voltea la torta de una manera increíble. Y nos la voltea a nosotros porque aquí vamos a aprender muchas cosas sobre quién es nuestro prójimo. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, como les digo, es la parábola, ¿cierto? La parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3
te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, como habíamos dicho antes, él esperaba que le dijera que su prójimo era solamente otro varón israelita o otro israelita, otro judío. Pero no, el prójimo de él era el samaritano. Nosotros sabemos que los samaritanos y los judíos se odiaban muchísimo. Y en esta época el odio estaba en la cúspide, porque los samaritanos se habían hecho algo en el templo, no sé exactamente, estaba leyendo yo sobre eso, no entendí muy bien, tengo que quedarme mejor al respecto, pero ellos estaban, era como casi a punto de agarrarse del pelo y tirarse al suelo, ¿no? O sea, estaban en una situación bien tensa entre ellos y los samaritanos. Y entonces Jesús lo que lo pone es a pensar a él, ¿no? Digamos en esta escena, que es una escena violenta, ¿cierto? Él llega y pasa un levita, ¿cierto? Primero pasa un levita, un sacerdote. Primero pasa él. Primero pasa el sacerdote, ¿cierto? Entonces, miren ustedes varias cosas. Primero que todo, el camino de Jerusalén a Jericó. Entonces es un camino larguito. Es un camino que tiene muchas, hay cañones, ¿cierto? O sea, ustedes saben, un cañón es un sitio bajo donde si uno pasa es una emboscada perfecta, no tiene usted para dónde correr, no tiene nada que hacer. El hombre iba solo. ¿Qué le hicieron los ladrones? Le despojaron, es decir, le quitaron todo, quedó desnudo el hombre. Le hirieron y él estaba casi medio muerto, o sea, tirado, ensangrentado posiblemente, ¿cierto? O sí ensangrentado porque vemos más adelante que él le limpia. Pero entonces, cuando pasó este sacerdote, el sacerdote tenía un problema. El problema del sacerdote es que los sacerdotes no podían tocar muertos, porque se hacían impuros. ¿Ok? Entonces, la ley le estaba impidiendo a este sacerdote hacer lo que él debía hacer, que era sanar a esta persona. Y fíjense que eso es lo mismo que le está pasando al que está haciendo la pregunta. La ley se convirtió en una, lo está cegando de que ya está bien y no dándose cuenta que la salvación la tienes enfrente. Pero no, él no quiso, él pasó de largo. Después llegó un levita, entonces los levitas igual, era como una persona especiales, ¿cierto? Dedicados para Dios. De ahí sacaban los sacerdotes, ¿no? De la tribu de los levitas. Dice que llegando cerca, viéndole, pasó de largo, entonces también pasó derecho. Entonces de pronto las razones del levita no eran religiosas, pero de pronto sí eran de estatus, ¿cierto? Decía, no, pero yo soy levita, aunque él sea israelita o judío, igual yo no debo ponerme a untarme de eso, ¿cierto? Entonces ya por una razón de orgullo podría ser que este hombre pasó de largo y no le atendió. Pero entonces llegó el samaritano y el samaritano se acercó a él, ¿cierto? Y después fue movido a misericordia. Y acercándose,
vendó sus heridas. Ok, para vendar las heridas, ¿ustedes se imaginan que él llevaba vendas? Lo más probable es que no. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Quitarse la ropa y rasgarla, ¿cierto? ¿Cierto? Y ponérsela. Después le echó el aceite y vino, o sea que tuvo que limpiarle, o sea, untarse de sangre, untarse del problema del hombre ahí. Después lo puso en su cabalgadura, o sea que también le tocó caminar el resto del camino. Entonces, digamos que sea un camino, la distancia es más o menos como unos 17 millas, ¿cierto? O sea, como 20 y tantos kilómetros. Eh, Él le tocó caminar todo ese rato, porque pues el otro estaba ahí, lo había puesto en su animal. Y después lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea que él dejó todo lo que él estaba haciendo, dejó todo lo que él estaba haciendo y se dedicó fue a ayudar a esta persona. Después dice, el otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero. 2 denarios eran el sueldo de 2 días. Entonces, digamos, en un promedio del dinero de ahora, hagan cuenta ustedes cuánto se gana en un día y cuánto se gana en 2 días. Entonces es una cantidad que no es muchísima, pero tampoco no es nada. Pero también le dijo que cuando él regresara le iba a pagar más. O sea que quién sabe cuánto se iba a demorar en regresar. ¿Qué tal que se demore un mes? Le iba a pagar todo un mes ahí de estadía. Y entonces yo quiero que nos pongamos en los zapatos de este hombre, del, 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 del fariseo este que le hacía la pregunta. Porque entonces él le tocó preguntarse y y nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra responsabilidad con otras personas? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Porque, y nosotros también de pronto nos preguntamos como el judío, porque él decía, ¿cómo así? Entonces me va a tocar querer a los samaritanos también. Yo pensaba que no, que yo no tenía que quererlos a ellos porque pues nos han hecho tanto mal. Obviamente Jesús le está diciendo, tú tienes que amar a todo el mundo. Y entonces nos muestra cómo es el amor de Dios de diferente y de especial. Porque nosotros realmente, pues, no buscamos con las personas en lo que somos iguales, sino que muchas veces buscamos es en lo que somos diferentes, para hacernos mejores, para justificarnos, para pensar de que somos, sí, para sentirnos mejores que los demás. Estos otros no reconocieron a este hombre como un propio, ignoraron que su necesidad. Pero el samaritano no vio diferencias, sino una persona que tenía necesidad. Nosotros igual tenemos la tendencia de rechazar, como decimos, y buscamos cosas para juzgar en vez de para amar. Entonces le buscamos a las personas que si son pobres, que si son ricas, que tienen mucha plata, que tienen muy poquita plata, que el color de piel es así, este color o de tal otro, o que es que trabaja en esto o en aquello, o que es que comete tal pecado, o que es que le crea tal político, o que cree en tal cosa, o que es de tal religión, que yo porque tengo que querer a un musulmán, o porque tengo que querer a tal, ¿cierto? Y de un momento a otro decidimos que tenemos el derecho de juzgar a esa persona y no amarle o rechazarle. Y la verdad es que Dios no nos ama así. Dios no nos ama así. Dios en todos nosotros ve es
su imagen. Y así es que nos ama Él a nosotros, a todos nosotros. Yo cuando estaba estudiando para este tema, eh, yo veía personas y me sacó por allá el otro día la rabia a alguien y dije, ese también tiene la imagen de Dios, no puede ser. Está difícil para mí darme cuenta, pero sí, si ven hermanos lo difícil que es a veces, pero realmente eso es lo que el Señor nos pide. Y en la segunda parte, Él nos muestra que nosotros eh, tenemos que considerar a los otros antes que a nosotros mismos. ¿Y qué diferencia hay en eso con lo que nos enseña nuestra cultura, ¿no? Porque nuestra cultura nos enseña que nosotros no tenemos suficiente tiempo para ayudar a alguien, ni recursos, y nosotros apenitas tenemos suficiente para nosotros. Apenitas, o sea, es que si nos gastamos $5 más ya es demasiado en otra persona. Pero Jesús no quiere que nosotros veamos así, veamos las cosas así. Él quiere que nosotros le dediquemos a las otras personas tiempo, exageradamente, como este que se quedó, quién sabe cuánto, no dice cuántos días se quedó, dice que el otro día se fue, pero ¿cuál fue el otro día? El siguiente, en 3 días, en 5, no se sabe. Cuando él ya sintió que lo podía dejar, esa es la respuesta. Pero no, entonces esta persona hizo una pregunta. Hay 2 preguntas que uno puede hacer. Si yo ayudo a este, y esto lo dijo Martin Luther King en un sermón antes de que lo mataran a propósito, él dijo, los otros que pasaron derecho, ellos preguntaron, si yo ayudo a ese tipo, ¿qué me pasa? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí? Mientras que el samaritano preguntó, ¿qué le va a pasar a él si yo no lo atiendo? Entonces, en otras palabras, en ese momento nosotros hacemos como hizo Jesucristo, porque Jesucristo no tenía problema con el pecado. Ese no era el problema de él. Sin embargo, él vino a la tierra, se hizo hombre y tomó sus pecados. O sea que él hizo que el problema de nosotros se convirtiera en el problema de él y no lo solucionó. Entonces la pregunta es, si nosotros vamos a ser discípulos de Jesús, así como eran los 70, como eran los 12, nosotros tenemos que empezar a ver, eh, hacer que el problema del otro se convierta en mi problema. Y también darnos cuenta de que prójimo es todos los que se nos arriman. Nosotros no tenemos tantas personas que están alrededor de nosotros. Tenemos contacto con unas cuantas, con unas pocas. Y esas son las que Dios nos ha dado. Dios no nos pide que le ayudemos al que está por allá en Egipto, por allá yo no sé dónde, a menos de que colaboremos en algún ministerio que trabaje allá, ¿cierto? Pero en realidad nuestra misión, Dios no la va a poner enfrente, ¿cierto? Entonces, hermanos, pidámosle al Señor la sabiduría para que seamos mejores en este aspecto, para que el Señor nos dé el crecimiento, nos dé de su espíritu, que lo está haciendo, hermanos. No lo duden que no. Él lo está haciendo ya. Cada vez nos está haciendo el más así de esto. Pero miremos ese estándar que nosotros tenemos y que es tan alto de cómo tenemos que amarnos unos a otros y cómo tenemos que amar a nuestro prójimo, que es cualquiera que esté enfrente de nosotros. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga, que pasen linda semana y, y bueno, que el Señor nos guíe y nos bendiga en todas estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias al hermano Héctor que nos trajo esta palabra
de Dios, incluso sus vacaciones allá en un hotel, se armó de la tecnología y logró traer la palabra. La verdad, muchas gracias por esas palabras. Se parece mucho al sermón que yo incluso enseñé el domingo pasado, pero parece que Dios nos quiere demostrar algo, ¿verdad? Vamos a terminar este este culto con un canto y ya después nos vamos a despedir. Como el siervo con sed busca el río, Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro, la plata, puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza, mi escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte a mi Señor. Amén. Continuación los anuncios. Yes. Bueno, hermanos, ha sido una bendición, como siempre, poder estar aquí reunidos, obedecer los mandamientos de Dios, tomar la cena, poder cantarle, poder darle gracias, poder escuchar su palabra y esperar que podamos aplicarla en nuestra vida, ser mejores cristianos, ser eh, más cercanos a lo que Cristo quiere que seamos, y es que seamos esas personas que aman a todo su prójimo. Para terminar, como siempre, para recordarles, los estudios del miércoles están muy interesantes. Todos podemos conectarnos, tener una oportunidad de aprender juntos la palabra y también pues de compartir un poquito. Y como siempre, pues seguir en comunión, seguir estar pendientes unos de otros, seguir en oración por varios hermanos, varios conocidos de los hermanos que tenemos que están enfermos. Tenemos hermanitos con cáncer, hermanitos con situaciones de otras enfermedades, con COVID, también con problemas en el trabajo. Entonces sigamos orando por todas esas necesidades que, como se nos dijo en la aplicación, una de las bendiciones que tenemos es que Dios nos escucha. Sigamos en esas oraciones y como siempre, pues que Dios nos bendiga en este primer día de la semana y en esta semana que empieza, y que estén todos muy bien.